Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. A vos. Sí, a vos que estás ahí, en el regreso de un día largo y complicado. Quédate con nosotros. Tenemos noticias y buena música. Y te aseguro que mañana te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Muy buenas tardes, y siguiendo con la línea editorial de estos días, que me gustaría que no fuese así, pero lamentablemente hoy se ha sumado un nuevo caso. En este caso fue degollado un sacerdote católico, un párroco, que era un hombre de muy avanzada edad, lo cual ya toca un límite muy sensible, porque uno a veces piensa que los hombres que todavía tenemos edad para la guerra estamos comprendidos en una franja etaria. Si podemos decirlo de la siguiente forma, más allá de que sea una atrocidad la cantidad de soldados jóvenes que hay en muchos lugares del mundo y niños soldados en muchos lugares del mundo, se supone que entre los 18 y los 60 años más o menos estaría la franja en la que es razonable que un hombre sea considerado apto para determinado tipo de combates, apto para intervenir en terrenos de guerra, más allá de que la guerra sea una atrocidad. Ahora, ¿qué pasa cuando las víctimas son niños o ancianos? Esto se multiplica, adquiere un carácter superlativo la atrocidad, porque no hay nada más indefenso que un anciano, y si se quiere, nada más pacífico que un sacerdote anciano, ya culminando su vida, culminando su carrera eclesiástica. Un pastor, no importa de qué religión, ve cegada su vida por el fanatismo y de una forma brutal, degollándolo. Estos días yo sostuve, y sigo sosteniendo, que me parece un razonamiento que vulnera la inteligencia de cualquiera, pensar que se puede justificar cualquiera de estos actos de terrorismo pensando en la historia reciente o en la historia más antigua, diciendo, bueno, como este país produjo tal atrocidad sobre tal otro país, sobre tal etnia, sobre tal religión, entonces ahora se justifica cualquier medida vindicatoria. Si vos sos una persona de principios, te invito a que revises muy bien tu discurso, toda vez que pretendas encontrar una explicación a algo que no la tiene. O si la tiene, es tan horrible, muestra un costado tan terrorífico del hombre, de lo que es capaz de hacer el hombre, que resulta inaceptable para un mundo que quisiera superarse, donde existe la paradoja de muchísimas personas buscando la paz, trabajando por la paz y trabajando en la paz, convencidos de que es el camino, y otras personas que entienden como única forma de vida la guerra, la beligerancia, la muerte como un fin. Por supuesto es entendible que en un mundo de grandes exclusiones haya muchísimas masas resentidas, y que si vos haces un ejercicio de empatía, estás haciendo solo una especulación, porque es imposible la empatía con un excluido si no sos excluido vos también. Y mucho más imposible es aún desde un país con vocación pacífica y una historia pacífica, si se quiere, en comparación con otras naciones, hacer empatía con tipos que viven en África, en Asia, en lugares donde la pobreza, la exclusión es absolutamente extrema. No te lo podés imaginar. Entonces no lo intentes, porque vas a caer en una falacia. Desde tu percepción vas a intentar construir una hipótesis para justificar o entender o tratar de poner alguna razón en algo que es absolutamente terrible y que no la tiene,
porque los hombres pacíficos del mundo hemos decidido otro camino. Los únicos que se enriquecen en estos casos son aquellos que sacan ventaja de la beligerancia, los fabricantes de armas, que uno quisiera que no fueran necesarias las armas, pero la mala noticia, la muy mala noticia, es que siguen y seguirán siendo necesarias por mucho tiempo, porque la naturaleza del hombre así lo indica. A mí no me pone feliz que haya territorios ocupados, ni países casi totalmente minados en su integridad territorial, llenos de minas antipersonales. No me hace feliz que mueran niños de hambre y que haya países donde la salud, el agua, la comida, la educación, la paz son una fantasía inalcanzable y en muchos casos inimaginable. Pero lo cierto es que es muy fácil hacer un ejercicio intelectual y tratar de decir, bueno, pero la culpa la tienen, como he leído barbaridades en estos últimos días, los franceses, porque los franceses bombardearon. A ver, si bien es cierto que las naciones cometen crímenes como naciones, ello no implica necesaria y linealmente que se justifique atentar contra la ciudadanía de esa nación. Hoy leía, bueno, pero los franceses no tuvieron problema en bombardear un pueblo donde se suponía que estaba ISIS. ISIS no estaba, murieron niños y mujeres. Esos son datos concretos de la realidad. ¿Puede haber errores? Sí, puede haber errores. La guerra está plagada de errores. Por más inteligencia electrónica que haya, la guerra está plagada de errores. Pero tu realidad es otra. No es un momento de especular. No es un momento de pensar cuál es la justificación, sino que es un momento en el que uno tiene que mirarse y ver cuán desnudo está. En un país que no ha sabido construir seguridad, en un país que todavía tiene el dolor del fracaso de la investigación sobre la AMIA, en un país que cuando ha tenido que reprimir las acciones subversivas, en lugar de optar por el modelo italiano que se utilizó para combatir a las Brigadas Rojas, optó por un modelo por el que todavía la Argentina sigue sangrando y sigue con una grieta muy grande. Y eso sí es una grieta en serio, de la que es muy difícil salir porque hubo, como en todas las guerras, como en todas las atrocidades producidas por las armas, la muerte y el baño de sangre, víctimas inocentes por todos lados. ¿Sabés cuál es mi preocupación? De la misma forma que en su momento voló la Embajada de Israel, de la misma manera que voló la AMIA, y no tenemos explicación aún. La Argentina es muy vulnerable. Yo decía hace unos pocos días que rogaba, pedía, deseaba enfáticamente que el gobierno tuviera una rápida reacción y que se pudieran empezar a armar con especialistas en temas de terrorismo un sistema de defensa que no va a ser infalible, porque es imposible ser infalible, sobre todo con la nueva modalidad que tiene el terrorismo. Es imposible porque ahora son individuos que prácticamente no tienen conexión entre sí, que muchas veces son reclutados desde su patología. Es muy difícil. Ya no son células, ya no son grupos fáciles de encontrar y tienen sistemas de conexión prácticamente imposibles de rastrear. ¿Cómo se hace con eso? Lamentablemente, los servicios de inteligencia en la Argentina durante muchos años se dedicaron a otro negocio. Se dedicaron a otra cosa. Se dedicaron a hacer otra cosa que la que tenían que hacer. Y que la que tenían que hacer la podrían haber hecho bien, porque había mucha gente con capacidad, y hubo presupuesto, y hubo herramientas. Pero se miraba para otro lado, el negocio era político, era otra cosa, y fuimos quedando cada vez más desprotegidos. Si a eso le sumás que las Fuerzas Armadas tienen menos presupuesto que muchas otras instituciones que no tienen demasiado sentido para la construcción de la nación, te das cuenta que no tenemos por dónde atajarnos. Claro que todo esto que te estoy contando es mi percepción, la de un hombre que no es un especialista, es un hombre que simplemente se acerca a las noticias, trata de buscar información,
Pero la verdadera búsqueda de la información, la forma honesta e inteligente, es recurrir en casos tan espinosos como este a especialistas. Simplemente a especialistas. Por eso hoy hacemos un programa especial sobre terrorismo y en unos minutos te voy a presentar a nuestro invitado, que es uno de los referentes más importantes de la Argentina sobre temas de prevención del terrorismo. Soy Martín Bermúdez y esto es Te vas a acordar de mí. Si el estrés te vuelve loco, si estás todo el tiempo a mil, si quieres parar un poco, te vas a acordar de mí. Una noche diferente, un momento para compartir. Mañana cuando despiertes, te vas a acordar de mí. La Fundación TESA, institución no partidista que promueve la interacción entre argentinos y ciudadanos del Medio Oriente, respetando la diversidad de opiniones, creencias e historia, tiene el agrado de informar la apertura de la inscripción al viaje Formadores de Opinión 2016, a realizarse en el mes de noviembre con destino Turquía, Jordania, Israel y Palestina. Para más información, visitar www.fundaciontesa.org. Está al aire desde el primero. Muy buenas tardes. Gracias al operador Gerardo Subirana, que tiene la costumbre de ponerte al aire y reírse cuando te agarra distraído. Bueno, buenas tardes nuevamente. Antes de empezar el programa, porque este es un programa que no nos va a dar ni un segundo de respiro, ni nos va a dar la posibilidad ni siquiera de escuchar música, y la verdad, ni siquiera piensen en escuchar música. Quiero agradecer a la gente de Bitter Palmer. Ayer estuvimos con Tonga Rodríguez, un barman brillante, que preparó un trago exquisito con cáscaras de naranja, con un ron guatemalteco de 15 años de añejamiento, y le puso un bitter que estaba hecho en base a 5 tés diferentes de China, una cosa, un aroma muy exótico. Yo comenté al aire, dije, sentía el aroma y decía, esto me gusta hasta para aromatizar alguna comida, para darle bouquet a alguna comida. Pensé en alguna carne de ave, mezclado con algún alcohol también, y con el mismo aroma que tenía el trago, con naranja. Y muy amablemente me mandaron el Bitter Palmer Hung Liu edición aniversario, que está en este frasquito que se ve acá en cámara, ¿sí? Es un frasco tipo farmacia con gotero, un frasco old fashion, ¿sí? Bueno, acá tengo esto. Lindo. Esto es oro líquido, muchachos. Da lástima usarlo. Gracias a la gente de Bitter Palmer, en serio, porque estas cosas yo soy tan apasionado. Yo soy un gastronauta, en realidad. Entonces, sí, todo lo que tenga que ver con los sabores me encanta. Bueno, buenas tardes, Romina Monfrinotti, y vamos rapidito, que no quiero perder ni un segundo de nuestro invitado de hoy. Bueno, perfecto. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Nuestra línea directa es el 4325-1220. Cielo nublado, continúa la lluvia en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 6 la temperatura actual, la térmica 5 grados 8, y para mañana miércoles se prevé una mínima de entre 4 y 6 grados y una máxima de 12. Tenía bastante información, pero entonces vamos a dar la más importante, que es la noticia del día en cuanto a espectáculos, para todos los fanáticos y los que estaban esperando este gran show el 9 de marzo del año que viene, de 2017, en el estadio Luna Park. Podremos disfrutar del nuevo espectáculo de Cirque du Soleil con la música de Soda Stereo, nada más y nada menos. Van a hacer gira por toda Latinoamérica. Se calcula aproximadamente que hagan 10 funciones en el estadio Luna Park. Luego viajarán por Córdoba, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos. Será un show multimedia en 360 grados. Va a representar el escenario a un planeta. Se va a editar en libro, disco documental, y va a ser el primero sobre un artista de América Latina como Cerati. Agéndenlo, 9 de marzo del año que viene en el estadio Luna Park, Cirque du Soleil con la música de Soda Stereo. Y hoy cumpleaños
Mick Jagger, 73, que está mejor que nunca porque sigue ensayando, entrenando, está girando con su banda y va a ser padre. Y va a ser papá. Exactamente. Qué lindo, qué ternura que me da un tipo de 73 que va a tener un hijo. Va por su octavo hijo. Y tiene nietos y hasta una bisnieta. Eso es lo que lo mantiene joven. Roger Taylor cumple 67, el batero de Queen, y Flavio Cianciarulo de Cadillac, 52. Qué lindo, feliz cumple ser para tío todos. abuelo de un pibe que tiene un año más que vos, ¿no? Es interesantísimo. Y feliz día a todos los abuelos. Feliz día del abuelo, sí, perfecto. Eso, feliz día a los abuelos. Yo todavía vengo zafando. Martina, por favor, te lo ruego encarecidamente. ¿Por qué no? Porque es muy Es chica. lo más lindo es del muy mundo. chica, mi hija. ¿Cómo le metí presión a Manfrinotti hoy para arrancar el programa? Le dije, vamos rapidito, Sí, pero está se todo justifica bien, porque obviamente. en todos los programas nos pasa que nos quedamos cortos y hoy es un programa especial. Por respeto a la audiencia, fundamentalmente, porque Totalmente. la placa se estuvo Y al anunciando invitado. todo el día en las redes, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en el Twitter de la radio. Así que ya, sin más trámites, voy a presentar al doctor en Derecho Penal y especialista en prevención del terrorismo, Ramiro Ansip Guerrero. Buenas tardes, Ramiro, bienvenido. Buenas tardes, Martín y Romina, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, tenés un currículum, no quiero aburrir a la gente, ya creo que Ramiro ha estado en otra oportunidad con nosotros, porque justamente como es especialista en terrorismo, participa en una fundación que trabaja en una iniciativa por la paz. Eso, a ver si se entiende. Ser especialista en terrorismo no es estar con 15 granadas en la cintura matando terroristas, pasa por otro lado el asunto. Entonces, justamente hacemos énfasis en el tema de prevención del terrorismo. Exacto, sí. Primero lo que hay que destacar, Martín, es lo siguiente, que es una temática muy especial, muy particular. Acá en la Argentina estamos muy acostumbrados a ser todistas, como digo yo. Cualquier persona opina de cualquier cosa. Y objetivamente el análisis y el estudio del terrorismo, en la Argentina no hay más de 3 o 4 especialistas en el tema. Que no los nombro por seguridad, no lo voy a nombrar. Pero quiero decir, es un tema que lleva muchos años de estudios, de viajes, de capacitación. Yo he estado trabajando y estudiando en Europa, en Medio Oriente, en Asia, más allá de las publicaciones y los libros que uno tiene, las cátedras, las clases que dan las diferentes fuerzas en las universidades, lleva mucho tiempo, es algo muy específico. Lo que hay que destacar, me parece importante esto, que el terrorismo es un fenómeno que es diferente al resto. Es un tipo de guerra, podemos decir de baja intensidad, pero no es lo mismo que analizar un conflicto social, la pobreza, la delincuencia ordinaria. Es una cuestión muy compleja que existe desde la antigüedad y que afecta a nosotros, digamos, como sociedad profundamente, porque toca elementos que hace el temor. O sea, es uno de los pocos delitos que digamos que su medio es el miedo. Claro, en este momento yo decía hace un par de días que en realidad se vuelve a hablar de una cosa, escalada terrorista, que hacía tiempo no se escuchaba hablar de una escalada terrorista y que está surtiendo efecto. La gente tiene miedo, están cancelando reservas aéreas, están empezando a limitarse en sus movimientos. Sí, esto te digo, Martín, para los que estamos en esta temática a nivel mundial, estamos relacionados, son épocas que se van advirtiendo, que va a venir oleajes. Se veía venir esto. Sí, sí, son como efectos dominó. Lo que hay que distinguir, lo que es un atentado terrorista de alta complejidad, que es una organización que tiene una cabeza, una subcélula de inteligencia, de planificación, de ejecución, de lo que se llama un lobo solitario. Claro. El lobo solitario, lo que estamos viendo estos días, son personas con problemas patológicos que, digamos, pueden tomar cualquier tipo de bandera o ninguna y cometer una masacre, porque no quiero dar elementos técnicos, pero meterse en cualquier lugar público con un tipo de arma y matar a 3 o 4 y gritar una palabra sobre una religión, ya hace que la gente piense en un acto terrorista. Pensemos que ayer en Japón una persona estaba desequilibrada, se metió en un albergue de personas discapacitadas y mató a 19. Digamos, prima facie es muy difícil decir que eso fue un atentado terrorista, claro. Como el joven iraní que tenía un problema de bullying, estaba en tratamiento y tuvo un desequilibrio y tomó un arma que le había comprado en el mercado negro y mató a las 9 personas en la ciudad de Múnich. El terrorismo, si uno lo busca históricamente, nosotros vemos en la Biblia, ¿te acordás? Sansón, el famoso Sansón fue el primero que se inmoló. Claro. Dice en la Biblia que él tiró el templo matando a 1000 filisteos junto a él. En la época de las cruzadas existió una secta que se llamaba los Hassasín, que venía la palabra asesino, tomador de hashí, que se inmolaban, o sea, cometían homicidios, pero en masa y se inmolaban.
Los celotes, los sicarios, que eran los judíos que se oponían a la ocupación de Roma, también envenenaban las aguas de Jerusalén. O sea, estas prácticas a través de la historia se fueron dando hasta, no sé, la Reforma Protestante, si nosotros recordamos, cuando los católicos y los luteranos, inclusive los reformistas en Irlanda del Norte en el siglo a comienzos del siglo XVII masacraban a poblaciones o cometían actos de terror para que emigraran. El terrorismo, como lo conocemos hoy en día, comienza su origen en lo que se llamó la época del terror en la posrevolución francesa con Robespierre, que él declaró la época del terror como un método de contrarrevolucionario, digamos, para sojuzgar, digamos, a quien quiera estar contra la revolución. Pero el terrorismo modernamente nace con las teorías de Bakunin, las teorías anarquistas, que ellos hablaban de lo que se llamaba la propaganda de los hechos. ¿Qué significa esto? Los partidos comunista, socialista, de mediados del siglo XIX iban por la vía política, pero algunos optaron por una vía violenta. ¿Y qué decían ellos? Debemos hacer la propaganda de los hechos. El poder, los medios de comunicación, que en ese momento eran los diarios, la literatura de la época, está en manos del poder, está en manos del zar de Rusia. ¿Qué debemos hacer? Un hecho que sea tan aberrante que llame la atención de la población sobre nosotros. Que no lo puedan ocultar, por otro Que no lado. lo puedan ocultar, y eso obliga a que la población nos conozca. Claro. Y ahí van a entender nuestras ideas. Eso fue evolucionando la historia hasta lo que fue Múnich 72. Si te acordás, la toma en la Villa Olímpica de Múnich, terroristas palestinos toman prisioneros de rehenes a atletas israelíes y después los ejecutan. Hay un análisis sobre ese tema que se dice que fue el primer evento masivo observado a nivel mundial, porque 500 millones de espectadores pudieron verlo por la televisión. Muchos de ellos se enteraron lo que era hasta ese momento inexistente, digamos que fue una creación, la llamada causa palestina. Y un número muy menor, pero que existió, estuvo a favor de ese hecho. Claro. Entonces, ahí nace un poco lo que conocemos hoy como terrorismo moderno. En los 60 y los 70 tuvimos la toma de aviones, los secuestros, pero además de tipo políticos dentro de esta lógica de la independencia de los países africanos, de los países asiáticos. Claro. Era la época que se mezclaba un poco los palestinos, el terrorista Carlos, digamos que el terrorismo de la posguerra, que era por ahí un poco más convencional en cuanto al encuadre que le daban los servicios de inteligencia y de contraespionaje en el mundo, ¿no? Exacto. Esto exactamente fue esa la metodología hasta la revolución de Khomeini en el 79. Ahí es donde empiezan los atentados, donde se inmolan con un elemento religioso. Que fue la embajada de Estados Unidos. La base de los Marines en Beirut. En Beirut. En el 83. Esa es la primera que mueren más de 100 personas. Ahí se inmolan por primera vez con el antecedente de Hezbollah, que era otra, Ansarul Islam, que era otro grupo. El tema es el siguiente. Tipos de terrorismos hay muchos. Los criminales, hay un terrorismo criminal, que es el que los carteles colombianos hacían cuando atentaban contra la Corte Suprema colombiana. Hay uno patológico, como estos individuos que uno ve que Una Bomber, no sé si te acordás, Una Bomber, que era profesor que estaba enojado y ponía bombas. Esto fue década del 80, 90. Década de los 90. Sí, pero yo me acuerdo que en Estados Unidos ya aparecía la foto de Una Bomber en la tapa de los diarios. Exacto, que obligó inclusive a New York Times a publicar su declaración, su manifiesto. Llegó a matar a 13 personas, fue una de las investigaciones más grandes del FBI. Entonces hay un terrorismo que podemos decir es patológico. Ahora, disculpame una pequeña interrupción. Yo te estaba escuchando y hablaba de Una Bomber, lo que es la proclamación, la propaganda, si se quiere, de este tipo de actos. Y evidentemente en el estudio sobre el terrorismo debe haber un profundo componente de estudio de la psicología y la sociología. Sí. Entonces yo me pregunto qué pasa, por ejemplo, y esto me hago cargo porque lo hablé hace unos pocos días cuando escuchaba a la señora de Bonafini, que tuvo un momento de su historia bueno y después parece que decidió borrarlo todo, cuando festejó, por ejemplo, el atentado de las Twin Towers, ¿no? Ese tipo de opiniones de personas que se supone que están calificadas, que hay gente que las escucha con atención, que se supone que tienen cierto grado de reputación, influyen también para generar más locos que quieran inmolarse, ¿no? Mira, yo te diría, no tanto en el contexto de esta persona. Si en vez de Bebe Bonafini sea la presidenta de Madre de Plaza de Mayo, de una línea de Madre de Plaza de Mayo, fuese un clérigo islámico en Egipto, te digo, sí, la verdad va a tener mucha más influencia. Lamentablemente por la tendencia que estamos viendo en los últimos años, que hay un terrorismo de tipo fundamentalista religioso, que se da específicamente dentro del Islam,
Y esto da paso también a ciertas reacciones. O sea, hoy en día hay todo un movimiento xenófobo, extremista de derecha, que dice en su lógica: todos los musulmanes no son terroristas, pero últimamente todos los terroristas son musulmanes. Claro. Entonces está habiendo una tendencia dentro del Islam que hay que entenderlo dentro de la cultura islámica, qué problemas están teniendo con la modernidad, un gran choque con la modernidad. Sí. Más allá de cuestiones geopolíticas, económicas, nosotros en Occidente vemos todo de forma monolítica. O sea, en el siglo XV llegaron los occidentales a Asia, vieron gente que estaba vestida naranja con la cabeza pelada y que rezaba y pensaron que era una religión, era una filosofía de vida que es el budismo. Sí. El Islam tiene una gran tensión con la modernidad, que hay que entenderlo desde sus bases. Es una, vamos a decir, una forma de vida tradicional, es una forma de vida que su ideal no está en el futuro. Nosotros como occidentales siempre pensamos en el futuro como una hacia adelante. El Islam quiere volver al siglo VIII como modelo, en la época que Mahoma junto a sus compañeros generó lo que era la Jilafa, el califato islámico, y ese es como el modelo ideal para llegar. O sea, el futuro para ellos estaría en el pasado por una cuestión cíclica. Y ese choca con la modernidad, choca con la ropa para las mujeres, choca con McDonald's, con el uso de la tecnología. Después también la demonización de Occidente. Ellos tienen problemas estructurales por sus países, entonces Occidente es el culpable. Pero un tema, Martín, interesante es el siguiente, que los últimos atentados que estamos viendo no es de personas que nacieron en el Medio Oriente. Claro. Son hijos ya integrados hasta de segunda generación de personas que son franceses, que son británicos, que son alemanes y que cometen un atentado. O sea, eso ya demuestra que no es una cuestión geopolítica, es una cuestión cultural fuerte. Pero es una cuestión cultural que también genera problemas dentro de los mismos musulmanes. Hace unos pocos días tuvimos como invitado especial a Khaled Hayar, que es un periodista brillante, joven, muy piola. Y Khaled es practicante, pero sin embargo él dice: yo tengo vocación pacífica. A mí, yo en ningún momento veo en el Corán que me manden a matar a nadie. Repudian el terrorismo. Es más, las primeras víctimas del terrorismo, acá los atentados que nosotros nos enteramos, es lo que pasa en Francia, lo que pasa en Alemania, pero las primeras víctimas son los musulmanes y en los países islámicos. El otro día hubo un atentado, murieron 230 personas en Bagdad. La primera víctima del terrorismo hoy en día es el musulmán. El mismo musulmán. Y objetivamente, si pensamos que hay más de 1.300 millones de musulmanes, si fuesen fanáticos extremistas, vuelan la tierra. Claro. Hay una minoría, hay una gran contradicción interna, hay un gran problema entre la integración, el deseo de progreso y elementos patológicos, elementos geopolíticos que aprovechan. Acuérdense que cuando se formó el Estado Islámico, el denominado Daesh o Estado Islámico, es con las diferentes grupos paramilitares que había en Siria y que había en Irak. Cuando no encontraron cómo integrarse dentro de las coaliciones, digamos, que estaban de los nuevos gobiernos, tomaron un territorio físico y eran como bandas armadas que formaron ese Estado. Ahí te pongo un punto de suspenso. Quiero hacer la tanda rápidamente para volver y ya quedarnos hasta el final del programa, porque yo recién te estaba escuchando con mucha atención. Yo decía, claro, para ponerlo en criollo, pasaron a ser mano de obra desocupada de fuerzas paramilitares que, por otro lado, por ahí, yo ayer decía, todo el mundo le echa la culpa a la CIA, porque si la CIA fuera capaz de hacer toda la barbaridad que dicen que hace, sería impresionante la capacidad de laburo que tiene, ¿no? Sí. Entonces, tampoco hago una visión ingenua de las cosas diciendo, no, pobre, no tuvieron nada que ver. Cada organismo de inteligencia de cada país opera de acuerdo a sus intereses, para saber. Pero viste que se habla de la génesis de Al Qaeda, en la que aparentemente Estados Unidos, ya no la CIA, Estados Unidos tuvo que ver con el tema de armarlos. Se habla también de que ISIS de alguna forma también fue un experimento, un invento, fue una teoría inclusive sostenida en su momento, que era un invento para la televisión, sostenida por una ex jefa de Estado. Perdón que te interrumpa en esto, justo eso. Hay estructuras como la que la célula terrorista hoy en día, la más compleja, que tiene una organización llamada Quds, que después si querés la describo un poco. La base fue del entrenamiento que le dio Occidente a la resistencia afgana contra la Unión Soviética. La misma estructura organizativa de guerrilla se pasó a la célula terrorista hoy en día. Claro, yo me pongo, porque estaba pensando en toda esta mezcla que uno va haciendo. Yo decía, apareció ahora en Brasil estos 10 tipos que detuvieron, que tampoco queda muy claro. Es difícil esclarecer lo que pasa acá en Argentina, y aunque Brasil quede al lado, uno no puede desgranar bien cómo fue que sucedió esto. Pero sí hay una cosa concreta, que esto lo vamos a hablar después de la pausa, que tiene que ver con
Uno de ellos había contactado para la compra de una K-47 en la Triple Frontera. Cuando volvemos a la pausa, quiero detenerme un minuto en la Triple Frontera. Te vas a acordar de mí. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Pasemos estas vacaciones de invierno con la familia en la ciudad. Salgamos a disfrutar de los programas al aire libre, las plazas, los museos, los teatros y muchas actividades gratuitas más que la ciudad tiene para todos. Entérate de todo lo que podés hacer en buenosaires.gov.ar/turismo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos. Por eso, seguimos mejorando la alimentación de más bonaerenses, en especial de quienes más lo necesitan. Conoce más en gba.gov.ar/medidas sociales. Buenos Aires, provincia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Te vas a acordar de mí. La Fundación TESA, institución no partidista que promueve la interacción entre argentinos y ciudadanos del Medio Oriente, respetando la diversidad de opiniones, creencias e historia, tiene el agrado de informar la apertura de la inscripción al viaje Formadores de Opinión 2016, a realizarse en el mes de noviembre con destino Turquía, Jordania, Israel y Palestina. Para más información, visitar www.fundaciontesa.org. Sirve a vos. 6 de la tarde, 35 minutos. Nublado con lluvia en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 6 la actual temperatura, la térmica 5 grados 8, humedad 92%. Aseguranza nos acompaña como todos los días. Si trabajas con cargas, Aseguranza te respalda, compañía de seguros especializada en comercio internacional, seguro de transporte de mercancías y de caución. Ingresa para mayor información en www.aseguranza.com. Tengo que decir, Martín, que la justicia frenó el aumento del subte que iba a ser mañana. Así que por ahora sigue el mismo precio de antes. Bueno, por ahora. La misma tarifa. Hablando del subte, uno llega tarde, ¿viste el problema del transporte estos días? Que venís con ganas de tomar café, estás llegando a la oficina y como llegás tarde no tenés ese cafecito que uno a veces, viste, que te sentás en un café y dices, aunque sea, lo tomo rapidito y entras de otra forma. Totalmente. Al laburo o cuando volvés al mediodía. Un rico más café con expreso. Este frío. Hay mucho café que todavía no tienen vaso de polipapel. Entonces vos no tenés la posibilidad de pasar y decir, dame uno y me lo llevo. Solamente las grandes cadenas lo hacen. Ahora, si lo hacen las grandes cadenas, a ver si nos damos cuenta de que es por algo. Entonces vos que tenés un café en cualquier lugar de Buenos Aires, comprá vasos de polipapel. Entrá en Google, pone vasos de polipapel y vas a entrar en la página de TIE Sociedad Anónima. Y TIE Sociedad Anónima es la mejor distribuidora de vasos de polipapel que vas a encontrar en todo el país. Fíjate qué marcas trabaja TIE Sociedad Anónima. Y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Gana clientes, no pierdas ventas y usa vasos de polipapel. Nos fuimos a la tanda hablando de la Triple Frontera porque le decía, viste que yo siempre sigo fuera del aire, le decía recién al doctor Ansik Guerrero que la Triple Frontera aparece mencionada ahora el otro día en el grupo este que capturaron en Brasil, que aparentemente uno de ellos había intentado comprar por internet, ahora un boludo importante, hablando mal y pronto, ¿no? Había intentado comprar por internet un fusil AK-47 en la Triple Frontera. Yo siempre digo que la AK-47 tiene la triste mérito de ser el fusil que más muertes ocasionó en la historia de la humanidad, ¿no? Justamente por la versatilidad que tiene. Ahora,
todo el mundo sabe que en la Triple Frontera hay armas, todo el mundo sabe que hay droga, todo el mundo sabe que hay de todo, que hay organismos de inteligencia, que hay terroristas, todo, pero es como si fuera, viste, duty free. O sea, es zona libre de impuestos, ahí se puede meter todo. ¿Por qué pasa esto? Yo te diría, Martín, lo siguiente. Vos escribiste un libro sobre eso. Yo escribí un libro exactamente sobre la Triple Frontera, hice una tesis de doctorado que después quedó libro, conocí bien la región y la trabajé. El tema es el siguiente. El comprar armas por internet es algo muy común. Hay algo que se llama la Deep Web. El otro día el alemán iraní que compró la Glock, la compró por internet. Hablamos de la Deep Web hace unos días con un especialista en seguridad informática. El tema de estos muchachos, los brasileros, es que fueron muy evidentes en las redes sociales, en el uso. Claro, por Facebook. Sí, digamos. Tuiteo, che, alguien tiene una K-47 y voy a cometer un atentado, más o menos así. Lo que pasa es que dentro de lo que es una célula terrorista que se divide en subcélulas, uno de los grupos que ellos tienen es el de, digamos, logística. Lo que hace logística es conseguir armamento, conseguir vehículos, pasos fronterizos, conseguir credenciales, pasaportes, lo que sea. La Triple Frontera, yo te diría que está bastante controlada, no es que no está controlada. Lo que pasa es que aleatoriamente es una zona de 3 fronteras, que esto le pasa a muchos países que tienen fronteras tan abiertas. Si yo te digo Afganistán, Pakistán, Estados Unidos, México, son fronteras complicadas. Claro. República Dominicana, Haití. O sea, pasa de todo por ahí. Pasa gente, pasa armas, pasa droga. No es que no va a pasar. Después del 11 de septiembre se generó un comando que se llamó 3+1. Argentina, Brasil, Paraguay más Estados Unidos en control de la Triple Frontera. Hay bastante control. ¿El tema cuál es? Que te voy a dar un ejemplo. La marihuana paraguaya, el robo de autos en la Argentina. Bueno, todo pasaba por ahí. Inclusive, si vos ves del lado, uno puede controlar Foz de Iguazú, pero cerca de ahí hay una ciudad que se llama Cascabel, que es el mayor contrabando de camiones robados de Brasil. ¿De camiones robados? De camiones robados. Entonces, que van a Paraguay. Van, digamos, cruzan las fronteras y puede pasar desde Perú, Bolivia, a llegar hasta Colombia y todo el cono sur. El tema es el siguiente, que tanto el terrorismo como las organizaciones criminales comunes y ordinarias aprovechan estas facilidades para obtener lucro. Existió un grupo que se llamó el Clan Barakah, famoso, que era gente originaria del Líbano, que tenía negocio en Ciudad del Este. Todo lo que ellos juntaban, digamos, del mercado ilegal, al cruzar la frontera en Brasil lo depositaban en el Banco de Brasil en una cuenta llamada CC5, que inmediatamente permitía la transferencia. En 5 años más ellos pudieron enviar al Líbano más de 50 millones de dólares. Uh-huh. El tema es el siguiente: ¿cuánto iba hacia el crimen y cuánto iba a organizaciones terroristas? En la investigación que se hizo en ese momento se determinó que gran porcentaje del dinero que este grupo criminal integrado por paraguayos, brasileros y libaneses, mucha de esa plata iba a la Fundación Al-Shahid, que es el mártir del Líbano, y era plata, digamos, era un fondo que tiene algo que ver con Hezbollah. Exactamente, era una de las fundaciones del Hezbollah, que son fundaciones que lo que hacen es cuando una persona se inmola, a la familia, al entorno familiar le da dinero, lo sostiene, y a su vez con eso se paga entrenamiento, o sea, era un lavado de dinero y fondos que iban hacia el terrorismo. Cuando fue después del 11 de septiembre, muchos de esos grupos, que eran coberturas de algunas organizaciones criminales, pero que finalmente llegaba a grupos terroristas, ¿qué hicieron? Como hubo gran control, se fueron hacia el interior de Brasil. Uh-huh. Más que todo para el lado de San Pablo. Por eso vas a ver que en la razzia que se hace y en la investigación de la Policía Federal Brasilera, con la cual yo trabajé bastante con ellos y con la Policía Militar, empiezan a hacer operaciones en diferentes estados, porque esta gente también se desperdigó por todo Brasil. Claro. Brasil es uno de los países más fáciles de aceptar la visa para una persona del Medio Oriente. Ajá. Tiene una política muy, digamos... No sabía sí, eso. El árabe tradicional, la persona de origen árabe musulmana que iba tradicionalmente a Brasil iba a trabajar, ¿no? Eso era lo lógico. Entonces el gobierno brasilero siempre aceptó a la gente del Medio Oriente muy bien, porque era persona de trabajo, que es lo habitual. Pero en el medio se empezó a infiltrar todos estos elementos. Entonces, siempre el terrorismo juega con el crimen organizado. Claro, pero justamente eso me remite ahora, te saco de la Triple Frontera, vuelvo un poco a lo que fue en su momento la voladura de la AMIA, la pista de la logística facilitada. La Traffic. Exactamente, sí. La famosa Traffic, que nunca se sabe si existió o no, ¿viste? Siempre está la duda. De repente vienen y dicen, sí, estaba el bloque del motor, después te dicen, no, es mentira, lo plantaron. Ahora,
evidentemente estas organizaciones buscan logística local. Y ahí me pongo a pensar, volviendo a lo de la K-47, lo que son los armeros de las diferentes bandas del crimen que trabajan acá en Argentina, ¿no? O sea, así como están los tipos que consiguen autos, están los armeros. Sí. En el caso del terrorismo, el más importante es el mujandi, se le dice que es el ingeniero, que es el que arma las bombas. Digamos, hablo de un gran atentado, como fue el otro día en el mercado de Bagdad, en la fiesta de corte de Ramadán, que se llama Eid al-Fitr, que mató a 200 personas de origen chiita. Esta es una disputa dentro del Islam, que están los sunitas y los chiitas. Bueno, el que hizo ese atentado bomba, estamos pensando que murieron casi 300 personas, es una logística operativa de explosivos bastante compleja, que necesita gente que sepa hacerlo. Claro. También, o sea, por eso te digo, dentro del terrorismo como un delito complejo no es lo mismo. O sea, lamentablemente lo hablo en frío, pero es así cuando uno analiza. Cuando uno analiza un edificio y toma una toma de rehenes, dice, bueno, ¿cuántas personas pueden morir? ¿Cuál es el daño colateral? El daño colateral, sí. Es un eufemismo terrible el daño colateral. Es terrible, pero es lo mismo parte que de la realidad, ¿no? Para los que hacemos trabajos relacionados al análisis del terrorismo y la prevención, es lo mismo que un médico si ve sangre. Claro. Un médico ve sangre y dice, no, la verdad me hace mal. Y bueno, entonces no seas médico. En esto tenés que distinguir cuáles son los diferentes grupos, sus metodologías. Tenés que tener sangre fría. No, es como cualquier profesión que, viste, te vas curtiendo un poquito, y tenés que diferenciar cuando matan rehenes, cuando ponen un coche bomba, cuando ponen una bomba, una toma de aviones. Yo lo pensaba desde el punto de vista de los armeros que son, viste, ahora está todo este tema de los hermanos Lanata y Esquilachi, el arma el calibre 40, el crimen de Unicenter y el FAL que tenían los pibes con el que tirotearon a la policía. Es decir, bueno, por ahí acá 47 no, aunque hay, y ha habido bastantes de acá 47 que alguna fuente de inteligencia alguna vez me han dicho que fueron a parar a algún lugar. A la favela de Brasil. No, pero acá dentro de la Argentina, en algún lugar del norte, donde hay una famosa dirigente ahora que se discute si cometió o no delitos, parece que gente de ella también accedió a K-47. Si viste los rumores, los runrunes que hay a veces, que a vos te llegarán mucho más que a mí, ¿no? Pero yo digo, el FAL, por ejemplo, que hay un montón de FAL en el mercado negro. Vienen 4 muñecos de estos, cazan un FAL, se meten en cualquiera de los grandes shopping un fin de semana y te arman un desastre, te matan 500 personas. Si tienen cargadores suficientes, hacen un desastre. Mira, la prevención del terrorismo es como, imagínate, Martín, un arco de 100 metros. Sí. Que en vez de ser 11 jugadores, hay 1 o 2, pero son Messi. Claro. Vos tenés que atajar un arco de 100 metros. Claro. O sea, esto lo dijo, de acuerdo, el grupo Baader-Meinhof, un grupo terrorista alemán, decía... yo hablé de Baader-Meinhof, Septiembre Negro, el otro día cuando hablaba del terrorismo más tradicional, más en uno ortodoxo, de sus manuales dice, ellos mismos a sus miembros decían, nosotros... digamos, los grupos las fuerzas de seguridad no pueden errar ninguna vez. Nosotros tenemos que tener solamente una certeza. Claro. Una vez la invocamos, ya está, cometimos el atentado. Ellos no se pueden equivocar nunca. Claro. Entonces, realmente la prevención del terrorismo es muy compleja. Hay que, como ellos utilizan las redes de la criminalidad, a su vez las fuerzas de seguridad tienen que especializarse, porque no es lo mismo chequear un auto por si viene un delincuente que si es una autobomba. Exactamente. No es lo mismo observar, pensemos que el terrorista no se asimila totalmente a un delincuente ordinario. Él no tiene finalidad, estoy hablando del terrorista extremista, no tiene finalidad de lucro, no tiene temor por su vida, tiene otra lógica. Esto pasó, por ejemplo, ¿te acordás cuando fue lo de Atocha? ¿Se acuerdan? La voladura de la estación. El grupo comando, digamos, que lideraba el atentado de Atocha estaba en un barrio que se llamaba Leganes, que está en Madrid, en un edificio. Cuando entra la policía, la Guardia Civil, entra a buscar a etarras, digamos, en su lógica mental eran terroristas como etarra. Al ingresar, cuando entran a la vivienda, se voló. Se explotaron, se inmolaron los terroristas, con lo cual murió el personal policial también. Ahí decían que había colaborado ETA con este grupo extremista. Hubo una teoría que decía que los de ETA les habían ayudado un poco con la lo que pasa es que hubo un vasco que vendió explosivos. Un hombre que vendió explosivos por izquierda para que se use en minería. El TNT se usa en minería y este hombre lo había vendido por izquierda, pero no había tanto vínculo con ETA. Lo que pasa es que prima facie, el gobierno español, porque le convenía, dijo que esta vez era un atentado de ETA. Acuérdense que España estaba en la coalición. Pero sí, me acuerdo, primero porque de hecho ocurrió esto y yo creo que llegué a Madrid al día siguiente. Y me acuerdo, las primeras declaraciones, esto fue un tema de ETA y viste que todo el mundo me miraba y decía, flaco, pará. Generalmente los grupos terroristas se vinculan según su vocación. O sea, si son grupos de tipo político van por ese lado, o sea, las FARC se vinculaban con ETA y con el IRA.
ISIS y Al-Qaeda inicialmente estaban juntos y ahora se escindieron. O sea, generalmente hay una vinculación igual ideológica. La lógica de ISIS no se entiende muy bien, porque depende de a quién leas, ISIS está perdiendo por goleada. O sea, más allá de que infringen daños terribles a ese occidente que ellos ven como un demonio y que la realidad es que te podría decir, las grandes naciones dicen que los tienen sitiados, de repente hay bombardeos, vos decís... Es que debemos olvidar la lógica tradicional del enfrentamiento simétrico. ¿Qué quieren? Eso es lo que no entiendo. No, es que hay dos cuestiones. Una, cuando vos tenés una organización terrorista que no tiene un punto focal geográfico determinado de base. Y otro es ISIS, que quiso establecerse territorialmente. Está perdiendo territorialmente, le quedan muy pocas ciudades, principalmente Rafah le queda en Irak, que es como sucede. Pero eso no implica que sus células y sus grupos a nivel mundial no estén dispersos. Ahí llegamos a otro punto. ¿Querés agregar algo? Pero... Sí, no, me acuerdo, para un ejemplo que la gente pudo ver en su momento, era Al-Qaeda. Claro. O sea, Estados Unidos invade Afganistán. Sí. De Afganistán ellos se van a la frontera de Tora Bora, que era con Pakistán, y algunos líderes, digamos, de Al-Qaeda se quedan ahí. Pero Al-Qaeda en sí era una metodología, lo que se dice el alcaidismo. O sea, hay una metodología de organización y de atentado terrorista que inventó Al-Qaeda, pero no tenía ocupación territorial. Claro, era otra cosa. Momentáneamente, con Hassan Turabi tuvo lugar en Sudán, el gobierno de Sudán le dio 2 refinerías para producir digamos, diferentes cuestiones que hacen al terrorismo, que eso fue lo que bombardeó Clinton, no sé si te acordás, cuando ataca Sudán. Esto puede ser organizaciones como cuando pasa en Libia, o sea, ocasionalmente tienen territorio físico, pero una organización terrorista no necesita, es móvil, es como un pez en el agua. Son móviles y no hay, hasta ahora, es como que uno dice, hay un patrón y de repente ocurre algo que ya se sale del patrón, ¿no? Es generar más terror todavía, a decir, nadie está exento. Por eso yo hablaba de lo que fue históricamente nuestro problema local. Ahora, ahí quiero ir, yo vengo sosteniendo hace unos cuantos días, por lo menos es mi percepción, me encantaría estar equivocado, que nuestras Fuerzas Armadas no están capacitadas, por lo menos no tienen la gran cantidad de gente capacitada que haría falta como para encarar un problema así. ¿Cómo estamos? ¿Tu diagnóstico? Mira, hay dos cuestiones. Argentina después, con el retorno de la democracia, dividió muy bien lo que es seguridad interior de defensa nacional. Entonces las Fuerzas Armadas en sí no están adaptadas para un enemigo interior, de tipo militar. Y siempre sabemos que el militar en actividades de seguridad no es muy bueno. Claro, generalmente se equivoca, pero no tiene bala de goma, como yo hago ese chascarrillo. Sí. El militar podría estar, o sea, las Fuerzas Armadas Argentinas es un componente especial que podría estar en algún aspectos de las fuerzas especiales podrían intervenir. Pero esto es algo que lo tienen que encargar las fuerzas de seguridad, porque esto es seguridad interior. Ahora, Gendarmería, desde ese punto de vista, tendría que estar cuidando las fronteras y tenemos Gendarmería metida en cualquier lado, en Barraca. Yo que sé, sí, Barraca está la prefectura. Ahora se está reorganizando. Lo que pasa es que te hablo del tema específico, no de seguridad ni Fuerzas Armadas, el tema terrorismo. El tema de terrorismo necesitas que cada una de las fuerzas federales tenga su unidad y que trabaje de forma coordinada a nivel nacional y a nivel internacional. Puntualmente, fuerzas federales. Policía Federal creó hace 2 meses, elevó de rango a Dirección General, la Dirección General Antiterrorista. Tenía un departamento, la DUIA, ahora se elevó a Dirección General Antiterrorista, que tiene dentro de, digamos, como subdivisiones, tiene triple frontera, antiterrorismo de forma específica, seguridad del Estado y otros departamentos más. ¿Tienen presupuesto suficiente? ¿Tienen entrenamiento? Mira, yo fui capacitador de la DUIA como 8 años, hace ya unos años, y realmente el elemento policial se iba especializando. La cuestión es no cambiarlos de destino también, claro, que una persona esté en la PCA. Lo sacan de acá, lo mandan a... Claro. Obvio que, o sea, la AFI, la PCA, que una persona ingrese, pueda ir formando gente, es un tema muy específico. Un analista de antiterrorismo lleva por lo menos 4 años. Más allá. ¿Cómo está la PSA en este momento? ¿Estaba trabajando más o menos bien? ¿Hubo alguna cosa? Está Iskovich al frente de la PSA. La PCA trabaja muy bien, se adaptó, digamos, era una fuerza interesante, pero carecía de algunas cuestiones en relación a lo que era una fuerza de seguridad. Yo veo que la están trabajando muy bien, inclusive en lo que es antiterrorismo tiene un departamento de control de actividades antiterroristas y ya tienen varios cursos que están dictando y están capacitando a su gente. ¿Y la Metro? La Metro, lo que sucede es que los delitos que analiza y que investiga no son de tipo federal. Claro. Con lo cual tiene algunas divisiones
que trabajan, pero de soporte, porque no es su. Claro, pero yo pienso en jurídica. Buenos Aires, el despelote que es Buenos Aires, ¿no? Directamente. O sea, si uno piensa en vulnerabilidad y masa crítica, Buenos Aires Mirá, es un bomboncito para sí, lo que cualquiera, tiene ¿no? que el terrorismo. Mira, te voy a dar el ejemplo de Brasil, que es el más claro. Ahora vienen las Olimpiadas. Pusieron 120.000 elementos o efectivos a defender. Hay algunos que hacen cerco de seguridad, hay otros que hacen control de estadios, vehiculares, etcétera, aeroportuarios. Lo que es la Policía Federal Brasileña, que es un cuerpo bastante especializado, que es lo que la tendencia que tendría nuestra Policía Federal a ser como un FBI, creó una unidad de 300 elementos, 300 personas que se especializaron en contraterrorismo. Se especializaron con Gran Bretaña, con Israel, con Estados Unidos. Y esos son los que están haciendo las operaciones específicas. O sea, yo no puedo poner un policía hoy a que persiga a un carterista, mañana a un pirata del asfalto, al otro día a un terrorista de Claro, ISIS. sí. Esto es algo que es gente especializada, con un perfil determinado, que conoce cuestiones de redes, cuestiones de armamento, o sea, es otra lógica, es una especialidad muy particular, que en cualquier país del mundo la gente que es de contraterrorismo tiene su parte de análisis, su parte de reunión de información, su parte de táctica, y de ahí no se mueven. Ahora, justamente ahí hay un tema que es para mí vital siempre, que es el compromiso, ¿no? Yo digo, vos has capacitado fuerzas federales, conocés el tema, seguís capacitando gente. ¿Hay un real compromiso a partir de la percepción de un riesgo cierto? Porque viste que cuando decís, bueno, yo me especializo, conozco la parte teórica, todo, pero acá, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a poner una bomba acá? Pues no falta un tarado que piensa que dejamos de ser blancos. Exacto. ¿no? Argentina, perdón que te interrumpí, Argentina sucedió dos cosas. Después de lo que fue la Embajada de Israel, pero principalmente AMIA, que fue un mensaje muy claro en el cual es el primer acto internacional de terrorismo fuera de la zona de conflicto, antes del 11 de septiembre. Sí. AMIA es algo paradigmático en el estudio del terrorismo mundial, no es un tema menor que hace solo la Argentina. Es la primera vez que se ataca un objetivo fuera de la zona de conflicto a nivel terrorismo internacional. Primero eso. También es importante la posición que toma el país. Ahora, con el cambio de gobierno, con esta apertura a lo que fue Europa y Estados Unidos, no es solo comercio, esos países también te dicen, bueno, ahora que tenemos una amistad más estrecha, necesitamos colaborar en cuestiones contra el terrorismo, porque el tráfico de personas. Dicen también que tuvo un poco que ver también eso mismo durante la época de Menem, dicen. Yo no le veo mucha... Muchos atribuían esa cercanía que había tenido Menem en las relaciones carnales con el hecho de haber sido objetivo. No, porque te voy a dar un ejemplo concreto. Argentina dicen que cuando envió tropas a Medio Oriente, ahí prestó el foco. Sí. Argentina envió tropas a la invasión o al ataque a Irak. Sí. Y supuestamente el atentado del AMIA lo hizo Irán, que todas las pruebas indican eso. El peor enemigo de Irán era Irak, con lo cual nosotros, por valor transitivo, éramos amigos de Irán. O sea, por ese lado me parece que no fue. Es una cuestión que en su momento el terrorismo de origen chiita iraní quiso demostrarle al Estado de Israel y a la comunidad judía mundial que lo iba a golpear cuando quería. Claro. Me parece que va más por ese lado. Ahora, hay mucha gente en este momento preocupada con el tema de aceptar refugiados sirios. Hoy también veía en las redes sociales que alguien decía, bueno, que vengan maronitas, que ya sabemos que son cristianos maronitas, que también tienen grandes problemas, dejemos que vengan sirios, que sean cristianos maronitas. Con lo cual, vos decís, bueno, desde el punto de vista práctico quizás tiene razón, quizás, porque siempre acá hay que tomarlo con pinzas, pero decís, también de alguna forma uno está abonando algo que también es un principio, de decir, uno no quiere caer en la xenofobia, y es muy finito el límite que estamos recorriendo. Sí, mira, el traer refugiados es una decisión política. La cuestión es que la Argentina tenga los elementos para poder integrarlos y contenerlos. Claro. Esto en Alemania ya el número es tan grande que ayer, porque esto, lamentablemente, estos días tenemos un efecto dominó. Ayer se inmoló una persona siria en Alemania, que era un refugiado que le habían quitado el permiso, lo estaban deportando a Bulgaria. Porque tenía antecedentes penales. Sí, digamos, en verdad tenía también antecedentes psicátricos y no lo pudieron enviar hacia Bulgaria porque todavía estaba en tratamiento. Y en ese lapsus es donde comete el atentado. ¿Qué pasa? Cuando tenés 1 millón de refugiados no tenés control ni contención. Entonces, si vienen 5.000 refugiados y la Argentina les puede dar una contención, los puede seguir, los puede guiar desde un trabajo social, digamos, de un trabajo comunitario, no es lo mismo que vengan acá y tirarlos
porque en el medio de toda esa gente, alguien por ahí es un desquiciado, alguien quizás es un criminal, alguien por ahí fue miembro de una organización. Eso es una opción. Pero nosotros tenemos forma de contrastarlo, eso, o sea, eso es lo que a mí me preocupa. Muchas veces, a veces me da la sensación de que somos uno de esos coladores con agujeros bien grandes para muchas cosas, el tema de migración también. Entonces, muy digo, permeables. ¿cómo filtrás para darte cuenta si los muñecos que nos están mandando no son un trono? Mira, en el 2003 lamentablemente se generó una ley de migraciones que es bastante compleja porque quitó los controles. Entonces, por eso tantas personas con antecedentes penales, que en su país, como pasó con muchos colombianos que tienen antecedentes penales en su país, entonces emigró el delito hacia la Argentina, como también pasó hacia España. Y vemos bandas, organizaciones criminales en la Argentina de colombianos, que nadie les preguntó si tenían antecedentes, nadie investigó nada. Con respecto a este tema en específico, es una cuestión que hace a una contención social y comunitaria. Para lo que son las fuerzas de seguridad tendrán que hacer el control básico que se hace con todo, pero por lo menos tenemos que tener los antecedentes si esta persona, ACNUR o qué organización sea la que de Naciones Unidas o Cruz Roja nos diga quién es, qué hizo. Hubo muchos que las denuncias eran muy comunes en Alemania de supuestos personas que emigraron y eran de organizaciones terroristas y aparecían las fotos. Uno apareció con una cabeza en una foto cuando estaba en Siria, le había cortado la cabeza a una mujer, a una soldado kurda. Entonces, no es un tema menor. Pasa que al ser 5.000, si uno los va integrando, puede suceder. 5.000 con ganas de hacer lío es un número. ¿No? Es un riesgo. Ahora, ya para, viste, Bonfrinotti, yo tenía razón, nos íbamos a comer el programa. No, muy bueno. Una hora más, por favor. Uno se queda pensando y dice, bueno, y yo sé que es incómodo, Ramiro, para vos, pero ¿cómo estamos? En serio, o sea, un diagnóstico de cómo estamos en este momento. Para mí estamos recontraflojos por todos lados. Por más que haya voluntad política, inclusive, rearmarte en este momento contra el terrorismo me parece imposible. Mira, yo estar equivocado. Yo te digo, viéndolo un poquito de adentro, hay voluntad política, eso hay, se están acelerando mucho los tiempos. Cuestiones como lo de Brasil nos obliga, digamos, que si la idea central era, no sé, vamos a decirlo así en bruto, si la idea central era ver qué hacemos con la seguridad de los estadios, ahora vamos a ver el tema terrorismo porque es inminente. Aparte, el mundo está en una oleada terrorista que es muy complicada y uno es parte del mundo. Sí, como una gran casualidad ocurrió el otro día que yo hablé de esto pidiéndole al gobierno que hiciera algo y el otro día salió el ministro Bullrich, no tiene nada que ver, evidentemente, ¿no? Pero sí, salió la ministra Bullrich a anunciar la creación de una unidad antiterrorista. Eso habla bien de tu lectura de la realidad, porque evidentemente lo mismo que vos estás viendo lo ve el Ministerio de Seguridad y lo vemos otros. Se está generando esto que yo te digo, la elevación que se hizo en Policía Federal, la Dirección General Antiterrorista, las demás fuerzas que se están capacitando y a su vez que están coordinándose en las actividades, inclusive a nivel internacional. El otro día hubo un seminario de seguridad argentino-israelí muy interesante. Lo que pasa es que hay que formar personas que sean especialistas en el tema. Dentro de la Fuerza de Seguridad no puedo nombrar a un director de antiterrorismo y que esté un año y mañana cambiarlo y ponerlo en delitos. Se necesita capacitación. Claro, pero muchas veces también quizás el problema está que los especialistas provienen del ámbito, si se quiere, civil, como es el caso tuyo. Sos un profesional que te has formado muy profundamente en esto, pero que no estuviste efectivamente en una fuerza de seguridad trabajando como policía, digamos, ¿no? Colaboré, estuve en el Ministerio de Defensa, con la Policía Metropolitana. No es que uno no tiene vínculo. Pero no andabas con un uniforme arriba de un patrullero, me refiero. No, es que no es necesario. Por eso, el FBI no tiene patrullero ni tiene uniforme. Es otro concepto. Sí. Ramiro Ancid Guerrero, me parece que si seguimos así vas a ser un columnista casi fijo en nuestro programa con cierta periodicidad. Te agradezco infinitamente por habernos ilustrado. El recuerdo de nuestra audiencia, Ramiro Ancid Guerrero. Si lo googlean van a encontrar muy buenos trabajos de él sobre el tema terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Romina Bonfrinotti, conclusiones del día. Un lujo tenerlo realmente. Agradecemos tu presencia. Aprendí muchísimo. Gracias. Gracias, Romina Bonfrinotti. Te vas a acordar de mí. Y yo te digo a vos que estás ahí del otro lado y no sabes qué hacer. Y si no sabes qué hacer, empieza a prestar atención a estas cosas. Realmente empieza a prestar atención a estas cosas. Decíamos y cerrábamos el programa justamente con la gran preocupación, el diagnóstico de cómo está la Argentina. Y sí, vos podés quejarte de las tarifas, pero prestemos atención también a este tipo de iniciativas. Si hay voluntad política como para llevar adelante una estrategia de prevención, no va a ser infalible. Nos podemos comer un golpe igual. Esto quedó claro en la entrevista, pero por lo menos estamos tratando de hacer algo para
prevenir y proteger a nuestra amada nación, que es donde viven nuestros hijitos. No sé si me explico. Soy Martín Bermúdez y esto fue Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Conducción, Martín Bermúdez. Con la participación de Fernando Apeseche y Eduardo Fasulino. Arte y diseño, Paola Gregori. Operación técnica, Gerardo Subirana. Locución, Romina Monfrinotti. Fue una producción de Live Rock Media para Ecomedios AM 1220. Te vas a acordar